puedes ganar. Te voy a dar una oportunidad. Ríndete. Doom jamás se rinde. Los pecados, aquellas acciones vistas como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que desobedece todas las normas morales de lo que consideramos correcto, y por eso existen personajes que se encargan de castigar a las personas que hacen estas acciones para mantener el orden en el mundo. Hoy día, enfrentaré a dos personajes que tienen este labor. Sean bienvenidos al primer versus del canal, en donde pongo a pelear a dos cabrones de distintos versos. Hoy día los contrincantes son... Reglas del combate. 1. Este es un combate a muerte, por lo que no habrá contención en ninguno de los personajes y solo se podrá ganar matando al otro. Segundo, al ser un combate a muerte, la moral de ambos personajes estará apagada, por lo que luego no me lloren con: es que tal personaje nunca mataría al otro porque solo castiga a los malos. 3. Solo usaré sus versiones canon, por lo que no consideraré fanmates como Glitch Tail o más caca similar. 4. No habrá preparación de ninguno, esto es para hacer el combate más justo y no favorecer a nadie. Ahora sí, comencemos con el enfrentamiento. Tras perdonar a Toriel o matarla dependiendo de qué ruta juegues, salimos de las ruinas para dirigirnos a Snowdin. Nos encontraremos un monstruo misterioso. Dicho monstruo sería un esqueleto llamado Sans y se nos presentaría como un personaje que le gusta las bromas y los chistes malos. Ya para este punto su historia varía según tus acciones, desde un simple cambio de diálogo hasta que no ocurran ciertos eventos con él. Por ejemplo, si juegas la ruta pacifista o neutral y aceptas ir a Grillvis con él, aparte de hacernos un par de bromas, nos hablará de su hermano y sus deseos de entrar a la Guardia Real, pero si jugamos la ruta genocida, dicha conversación jamás pasa. De hecho, en esta ruta no volvemos a ver a Sans hasta la hora de nuestro juzgamiento, en donde se nos revela que Sans no es solo un flojo que le gusta las bromas y los malos chistes, sino que su verdadero rol es hacernos pagar por nuestros pecados. Buscaría detenernos, sin embargo, fallo en el intento e igual valió madres. Esa sería su historia resumida. Fuerza. Sans no tiene hazañas de fuerza, y no le puedo aplicar ningún tipo de scaling, así que lo dejo en inaplicable. Resistencia. Si bien, Sans tiene la defensa más baja del juego, no quita que tiene una buena resistencia, pues fue capaz de medio resistir el golpe de Frisk poseído por Chara, el cual puede partir una armadura de metal a la mitad, y hasta destruir un robot de metal como Mettaton Neo. Acá les voy a dar una lista del punto de rotura de las distintas clases de metal, teniendo así una resistencia a nivel muro medio. Oye, pero si Frisk fue capaz de matar a Undyne la heroína, y ya la Undyne normal fue capaz de soportar la explosión de su casa, Frisk no tendría una fuerza nivel casa en base a eso. La verdad he visto que muchos usuarios le dan fuerza a nivel casa a Frisk por esa entre comillas hazaña, pero la verdad no estoy nada de acuerdo con ese argumento porque 1. La explosión fue de calor, no de potencia y esto se puede comprobar porque en realidad no destruyó nada. 2. La explosión no destruyó la casa en sí, solo la quemó y ya está. Fuera de eso, la casa seguía intacta, por lo tanto, Frisk no tiene fuerza a nivel casa. Potencia. La potencia de ataque de Sans es destacable, pues es capaz de hacer un gran daño a Frisk, y el cual ya podía soportar grandes caídas, y eso no es todo, Frisk puede tener una pelea pareja contra Undyne la heroína, la cual debería ser doble de fuerte que la Undyne normal porque Undyne en este estado sí que es capaz de soportar los golpes de Frisk, y recordemos de lo que es capaz Frisk, por lo tanto, Frisk al tener resistencia a nivel muro medio los ataques de Sans tendrían esta potencia al lograr dañarlo.
La velocidad de Sans es su mejor aspecto, pues es capaz de esquivar nuestros ataques fácilmente y eso que Frisk puede esquivar las lanzas de Undyne. Lastimosamente no pude encontrar la velocidad exacta de una lanza en la vida real, pero hice lo más lógico, las comparé con la velocidad de una jabalina en la vida real, las cuales llegan a alcanzar hasta una velocidad de 31 metros partido segundo, y esto hablando de atletas de alta categoría, y no sería rebuscado pensar que las lanzas de Undyne tienen esa velocidad, porque estamos hablando de un personaje que entrenó desde que era pequeña y Sans al esquivar estos ataques como si fuese un juego debería ser el doble de rápido, lo que nos da en total una velocidad de 62 metros partido segundo, que en match sería 0, 18 y otros números que me da flojera poner. Por lo tanto, Sans tendría esa velocidad, pero Frisk fue capaz de esquivar las bombas de Metatron y los rayos de Asriel no tendría una mejor velocidad en base a esto. Estos son argumentos bastante usados para darle una mejor velocidad a Frisk, sin embargo, no me parecen válidos porque, 1. Frisk en realidad no está reaccionando a nada, lo que él realmente hace es anticipar la explosión de las bombas de Metatron y los rayos de Asriel, incluso en los segundos se nos dice en dónde van a caer los rayos, en otras palabras, Frisk esquiva esos ataques antes de que se ejecuten, no durante la ejecución. 2. Estas hazañas solo forman parte del gameplay, si esquivas los rayos de Asriel o no, eso da lo mismo y es algo que solo depende de tu habilidad como jugador, por lo que no, yo al menos no voy a considerar esas hazañas. Axe. Puede teletransportarse. Tiene telequinesis al poder movernos de un lugar a otro. Tiene Solfuk al poder atacar al alma. Tiene manipulación del alma al poder volverla más pesada. Puede crear huesos y alterar el tamaño de estos. Puede crear sus armas más características que son los Gaster Blasters, aunque de ellos hablaré más tarde. Y su mejor axe sería el daño kármico, el cual consiste en que entre más malas acciones hemos hecho, más aumenta el daño que produce sus ataques. Por ejemplo, si eres de lo más puro e inocente, dicho daño no tendrá efecto, pero si eres un psicópata despiado, el daño kármico tendrá mucho efecto en ti y bueno, eso serían sus habilidades válidas porque lo demás como los huesos en el menú solo forman parte de la jugabilidad. Armamento. Sans tiene los Gaster Blasters y sus huesos como parte de su armamento. Los Gaster Blasters pueden variar de tamaño, desde los más pequeños, los cuales Sans puede crear varios a la vez hasta los grandes, que son los que más potencia tienen, sin embargo, en comparación a los más pequeños vienen en menor cantidad. Sus huesos al igual que los Gaster Blasters varían de tamaño y ambos objetos son los que producen el daño kármico, el cual ya expliqué que hace. Aguante. La verdad Sans no demostró tener un gran aguante en el combate, de hecho al no ser un personaje que esté acostumbrado al combate se cansa bastante rápido en nuestro combate y no hay muestras de que haya sido un combate excesivamente rápido, pero bueno, eso le pasa por ser un vago, así que lo dejo en minutos. Inteligencia. A pesar de que no lo aparenta, Sans en realidad es un personaje muy inteligente, pues estamos hablando de un personaje que no solo sabe de la existencia del jugador, sino que hasta sabe de la existencia de las múltiples líneas temporales de Undertale. Tristemente la mayor información de estos universos son solo teorías hechas por fans, y hasta el momento Toby Fox no ha confirmado ninguna de estas teorías. Sin embargo, lo más probable y factible es que estas líneas temporales estén relacionadas con los múltiples finales del juego, porque a pesar de que el juego tiene 3 rutas, la pacifista, neutral y genocida, la ruta neutral es la más compleja de estas, porque es que la más finales se puede obtener, como dije anteriormente, la historia del juego varía según tus acciones, pero ya no entraré en más detalles, porque sería sobreextenderme demasiado si explico cada final neutral de Undertale, así que para resumirlo se toma en cuenta que son alrededor de 100 líneas temporales, existen y aún así Sans tiene estos conocimientos, también sabe de la existencia de la que lo revive tras morir porque él mismo menciona que recuerda habernos matado cuando esto normalmente no pasa con los demás personajes de Undertale, por lo que lo dejo en una buena inteligencia. Su ingenio va ligado con su inteligencia, es bueno, es capaz de elaborar planes al momento, por ejemplo cuando su plan de matarnos hasta que nos rindamos no funciona, ejecuta su plan B que es que no podamos seleccionar ninguna opción, en especial la opción de atacar, aunque bueno, tampoco es que ese plan haya funcionado, pero bueno, al menos el personaje tiene ideas. Debilidades. La debilidad de Sans irónicamente es su propio aguante, pues como dije, se cansa muy rápido y que si se llega a distraer queda vulnerable, pues por culpa de no prestó atención cuando lo estábamos atacando fue eso lo que provocó su muerte. Sin dudas Sans es un hueso duro de roer. Bueno,
Tras ese mal chiste, es hora de hablar de su rival. Al principio del juego, solo tendría como rol el ser guía de la zona 0 y servir de tutorial, luego de eso nos lo volveremos a encontrar en las minas, en donde se nos introduce los addons, que por cierto uno se llama Epsilon, luego el muy cabrón solo nos da más misiones porque es un pago, después de hacer su trabajo nos enfrentaremos a su hermano Valeri que en realidad es Jafet, el guardián de la segunda zona y al final sería entre comillas purificado por el bateador, tras darse cuenta que en realidad no estamos purificando el mundo, sino destruyéndolo. Buscaría detener al bateador, acá depende de que elijas porque el juego tiene dos finales, el oficial en donde el bateador pone fin al mundo de Oz y el final especial en donde el juez derrota al bateador, y si bien el daño que hizo el bateador está hecho al menos salva el mundo de su destrucción, sí, ambos finales son muy decepcionantes y no tienen una conclusión clara, pero, bueno, no estamos para hablar de analizar a uno de sus personajes. Fuerza. Como el juez no tiene hazañas propias de fuerza, no me queda otra que hacer scaling con el bateador, el cual pudo derrotar a Dedan, un enemigo hecho de metal, pero lo más resaltable es que pudo vencer a Enoch, el cual tiene el tamaño de una casa de 3 pisos y no digo eso porque sí, pues mediante un cálculo que hice basándome en la altura que tienen los pisos de una casa, que está entre los 2,50 metros hasta los 3 metros, me dio un total que la altura de Enoch sería superior a los 7,5 metros, y el bateador al vencer a semejante tipo estaría en el tope del nivel casa. Espera, te olvidas del scaling con la reina. ¿La reina? Pero ese personaje no tiene hazañas propias, es más de lo mismo. Bueno, no tiene hazañas propias, eso sí, pero Enoch menciona que ella creó el mundo de Oz y que además ella puede absorber el poder infinito del sol. ¿Acaso el bateador no tendría una fuerza superior en base a eso? Si les soy sincero, al principio no sabía en dónde nació este argumento de que el bateador es estrella, hasta que al final ya descubrí el porqué y es por esa entre comillas mención, pero a estas personas les pregunto siquiera prestaron atención a todos los diálogos de Enoch. Porque él mismo te deja en claro que lo que dijo es una metáfora, o sea, no es algo que tienes que interpretar como literal, en otras palabras, solo fue una forma elegante de referirse a la reina y a los demás, por lo que no tomaré como válida esta mención chafa. Potencia. En potencia sería más de lo mismo, pues no tiene nada más que le sume a su categoría, así que también estaría en lo nivel casa alto en esta categoría. Resistencia. El juez puede resistir los ataques del bateador, y bueno, eso es todo lo que tiene, ya que solo te enfrentas a él al final del juego, así que se queda con una resistencia a nivel casa alto. Velocidad. Respecto a la velocidad del juez este apartado sí que está difícil porque ni el propio bateador tiene hazañas de velocidad, por lo que solo me queda darle al bateador la velocidad promedio de un bateador, que es la que ven en pantalla. Sí, puro power scaling con el bateador, pero no miento cuando digo que el juez no tiene hazañas propias, sin embargo, en el siguiente apartado que son los Axe, sí que tiene sus habilidades que interesantes. Axe. El juez sí que viene con una cantidad aceptable de habilidades, pues en Oz existe la competencia, que sería el equivalente a habilidades mágicas, ya sea para averiguar de tu oponente o ya de plano atacar. A continuación diré cada una de las habilidades del juez. Aneurisma maligno. Aneurisma crítico. Ruptura de aneurisma, el cual vendría siendo su ataque más fuerte, pero el que más magia gasta. No explique a más detalle los primeros ataques del juez ya mencionados, porque solo generan daño, no tienen efecto secundario, sin embargo, los demás ataques que vienen sí vienen con sus propiedades interesantes. La esclerosis desconocida puede causar mudes, que en Oz significa que el oponente no puede usar ningún tipo de magia. La esclerosis atípica puede causar ceguera, aunque en Oz solo te baja la precisión. La esclerosis purulenta puede causar envenenamiento. Este sería su ataque más interesante en mi opinión. La esclerosis asombrosa, la cual causa parálisis, la cual consiste en que el rival no puede hacer ninguna acción, es decir, el rival no podrá por ejemplo atacar en este estado. Sí, un arsenal un poco pobre, pero bueno, peor es nada. Inteligencia. El juez tiene una buena inteligencia, pues al igual que Sans no solo sabe de la existencia del jugador, otra maestra de su inteligencia y flojera es que nos pistas para resolver el primer puzzle, y no es que él no sepa la solución, solo que el muy vago quiere que nosotros hagamos el trabajo. También tiene un buen conocimiento sobre el mundo de Oz, no por nada él mismo nos explica que son los Ad.ons. Su conocimiento del combate también es bueno, porque ese mismo juez es quien nos enseña a combatir, demostrando así
así que tiene una buena experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Eso sí, no quita que llega a ser confiado y que puede ser engañado, ya que él mismo confiesa que no debió confiar en el bateador, por lo dejo en una buena inteligencia. En ingenio no demostró Kai nada porque aparte de que sus apariciones son contadas, el único plan que tuvo fue el de detener al bateador antes que destruya el mundo, así que lo dejo de que no suele tener ideas. Al no ser que contemos que se las ingenia para complicarnos la vida. En rango no demostró mucho más allá de respetar las nuevas reglas de distancia social, así que no pasaría de los metros. En debilidades no tiene ninguna resaltable, ya con el análisis de ambos terminado, es hora de proceder con la comparativa. Sorprendentemente ambos personajes tienen muchas conexiones. Son los jefes finales de sus respectivos juegos, ambos pueden romper la cuarta pared, los dos perdieron a sus hermanos por culpa del protagonista, comparten el rol de castigar al jugador por sus malas acciones y hasta en términos de personalidad son muy parecidos, pero no estamos para discutir quién se inspiró de quién, sino quién ganaría en un hipotético combate. Empezando por los apartados físicos, es bastante obvio que la fuerza y potencia del juez son bastante superiores a la de Sans, y eso sin contar que literalmente Sans es el personaje con la defensa más baja de todo Undertale, por lo que el juez solo le bastaría con un golpe para matar a Sans. Sin embargo, Sans tiene una velocidad por mucho mayor a la del juez, por lo que no tendría dificultades para esquivar sus ataques, aunque recordemos que el juez puede resistir los ataques del bateador, cuyos ataques son más potentes que los de Sans, por lo que podría resistir cualquier ataque, por lo que queda que ver sus habilidades. Respecto a la retribución kármica no tendría efecto en el juez, porque el juez no es un ser malvado. Sí, en el final especial mata al bateador, pero lo hizo de manera justificada, por lo que no, el daño kármico no sería efectivo en el juez. Su Soulfoot tampoco sería muy útil contra el juez, porque el juez ya está acostumbrado a lidiar con este tipo de ataques. Sus huesos y Gaster no es nada que el juez pueda resistir sin problemas. Todo parece que Sans no tiene forma de dañar al juez, sin embargo Sans tiene su telequinesis y teletransporte que sí que serían útiles ante el juez, el primero porque el juez no tiene ninguna forma de lidiar con la telequinesis y el segundo haría que el juez lo tenga incluso más complicado para atacar a Sans. Por ahora Sans tiene una clara desventaja de velocidad y habilidades sobre el juez, pero todavía no hemos hablado de las habilidades del juez, de las cuales las más interesantes son las que generan efectos secundarios. Con la esclerosis desconocida podría impedir que Sans utilice su magia, la esclerosis atípica le serviría para bajarle la precisión a sus ataques. Su tercera opción sería usar la esclerosis purulenta, con la cual podría envenenar a Sans, y esto sí que sería perjudicial para Sans, considerando sus bajas defensas, o podría paralizarlo con la esclerosis asombrosa. Todo esto suena bien en papel si no fuese por el mismo problema de la velocidad, la cual, como dije, Sans es bastante más rápido que el juez, por lo que Sans esquivaría cualquiera de estos ataques con mucha facilidad. Hasta el momento seguimos con el mismo bucle. Sans no tiene forma de dañar aún con todas sus fuerzas al juez, pero el juez no tiene forma de siquiera atacar a Sans. Sin embargo, Sans tiene un factor que le juega en contra y es su propio aguante, pues hay que recordar que Sans no está acostumbrado a pelear, por lo que se cansa muy rápido, y no es que sea difícil notar cuando Sans empieza a cansarse, por lo que el juez se daría cuenta de esto y atacaría constantemente a Sans hasta cansarlo al completo, y a diferencia de Sans, el juez sí que está acostumbrado al combate. Aun si Sans recurre a sus Gaster Blasters, ninguno le serviría, ni siquiera los más potentes dañarían a un ser de resistencia nivel casa alto. Es más, esto solo le agotaría aún más, y cuando Sans se canse o se distraiga, el juez le dará el único ataque que necesita para matarlo, así ganando el juez el combate.